Que la gracia de Dios Padre y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Le pido a mi Padre por medio de mi Señor Jesucristo que pueda yo recibir la sabiduría e entendimiento para poder proclamar el verdadero evangelio. Que no sea yo, sino su poder obrando en mí. No puedo creer todavía que hayan incautos creyendo en las satánicas enseñanzas de estos apóstatas. Que si usted no diezma, le está robando a Dios. O que si usted no diezma, Dios lo maldice. Y otras cosas más. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios dice en su palabra, malditos sois con maldición. Entonces cuando Dios habla de maldición es un castigo fuerte, hermano. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros que me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Porque le ha estado robando a Dios. Estos apóstatas de la fe hasta se atreven a decir que no son ellos quienes lo dicen, sino Dios en su palabra. Y le citan Malaquías 3:9 para justificar su engaño. Así de esta forma manipulan y amedrentan a las personas para que diezmen en sus templos. Y digo sus templos porque esos templos no son de Dios. Dios no mora en templos hechos por manos del hombre. Las escrituras dicen en 1 Corintios 6:10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea que el cristiano, según el criterio de estos pastores evangelistas, puede perder su salvación si no diezma. Porque si no darle el diezmo significa ser ladrón, y la Biblia dice que los ladrones no heredarán la vida eterna, entonces mi salvación depende del diezmo. ¿No creen? Si el hombre le roba a Dios, hermano, perdóneme, pero los pillos no heredarán. Eso es. Los que hurtan no heredarán. Entonces, ahí dice que me habéis robado, hermano. La Biblia dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. O sea que la sangre de Cristo llevó la maldición de la ley, pero no a Malaquías, como ellos dicen. Gálatas 2:21. No desechó la gracia a Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Para ello, la muerte de Jesús en el madero no fue suficiente. Ellos no creen en Jesús. Ellos no creen en su sacrificio. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis. De la gracia haber caído. La ley de Moisés fue provisional, fue hecha para terminarse. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede ser. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Hacer perfecto a los que se acercan. Hebreos 10:1. Terminó su obra y encontró su fin en Cristo, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. La ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, no estamos bajo la ley. Gálatas 3 del 24 al 25. Primer punto, el Antiguo Testamento no es un pacto por el cual vivimos. Hay muchas cosas enseñadas y aceptadas en el Antiguo Testamento, las cuales no deben ser toleradas bajo la ley de Cristo. La ley espiritual de Israel enseñó y mandó el sacrificio de animales. La ley moral de Israel toleró la poligamia. La ley civil de Israel no tenía muchas ordenanzas que no son seguidas por cualquier gobierno civil hoy día. La ley de Moisés fue dada a la nación de Israel por un periodo de tiempo limitado. Segundo punto. El Antiguo Testamento no es un medio de salvación hoy día. Como ellos enseñan, todo es a base del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento reveló la gracia de Dios a aquellos bajo la ley de Moisés. Aquellos hombres fueron salvos por la fe, no por un sistema de obediencia perfecta. Romanos 4 del 6 al 8. David, por ejemplo, no pudo ser justificado por un sistema de obediencia perfecta, sino que recibió el perdón de Dios, la gracia divina,
cuando cumplió con las condiciones del Antiguo Testamento para recibir la gracia. Ahora, los hombres están viviendo bajo la ley de Cristo. Lo que está revelado en la ley de Cristo es lo que los hombres están obligados a obedecer, no el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es una de esas cafeterías modernas donde uno entra y escoge lo que es agradable a su propio paladar, como es la implementación del cobro del diezmo y las demás cosas. Porque para estos falsos profetas, pastores, evangelistas, la circuncisión no, pero el diezmo sí. Sí tiene vigencia. Porque guardan el sábado, ¿no? Pero sí el diezmo. ¿Por qué los 613 preceptos de la ley no y el diezmo sí? Exactamente, ¿qué es la maldición de Malaquías 3:9? Deuteronomio 27:26 dice, maldito el que no confirmare la palabra de esta ley para hacerla. Y dirá todo el pueblo, amén. El pueblo de Israel estaba bajo la ley, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Pero como vimos anteriormente en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. El nuevo pacto nos enseña que Jesucristo vino como el segundo Adán, Romanos 5, el 17 al 19, y como el Israel personificado, Mateo 2:15, para vivir la vida perfecta sin pecado y obedecer cada una de las partes de la ley, Hebreos 10:9, por fe. Su perfecta obediencia se acredita al creyente, Romanos 24 al 26, 2 de Corintios 5:21. En consecuencia, los cristianos no están y no pueden estar bajo ninguna maldición, bien del pacto antiguo o del nuevo pacto, porque los cristianos tienen la perfecta vida sin pecado de Cristo en lugar de obediencia a Dios. ¿Por qué moriría Cristo? Para redimirnos de la maldición de la ley y luego daría vuelta atrás y nos pondría otra vez bajo esa misma maldición. Eso es una locura. Eso es lo que enseñan estos apóstatas. Esta maldición era la maldición del pacto antiguo. Repito, la maldición de Malaquías 3:9 era la maldición del pacto antiguo. La nación había prometido a Dios que obedecería completamente con todas y cada una de las partes de la ley entera, o de lo contrario quedarían bajo maldición. El auditorio de Malaquías en Nehemías 10, 28 al 29 renovó sus votos del pacto antiguo y nuevamente pidió a Dios que lo pusiera bajo maldición si dejaban de cumplir con cada una de las partes de la ley. Hermanos y hermanas y amigos, es un pecado terrible que los predicadores cristianos saquen la maldición de Malaquías 3:9 fuera de su histórico contexto del pacto antiguo y la usen como un mazo o como un hierro candente para amenazar a los miembros de la iglesia por no traer sus diezmos. Solo los israelitas pueden ser maldecidos por semejante pecado, porque ellos fueron los únicos que le pidieron a Dios que los maldijera si dejaban de guardar su ley perfectamente. Dios nunca entró en ningún pacto de esta clase con nosotros, con la iglesia de Cristo. En Gálatas 3, el apóstol Pablo discute la maldición de la ley después de citar Deuteronomio 27, el 26, en el versículo 10, el versículo 12, dice que la ley no se basaba en la fe. De la misma manera, el diezmo no se basa en la fe. Como elegidos de Dios, los cristianos del nuevo pacto no están bajo maldición por ninguna razón. ¿Cómo podemos estarlo? Yo le pregunto a ellos. Ya somos conquistadores y nuestra vida ya está escondida con Cristo en Dios. Romanos 8:37, Colosenses 3 del 1 al 4. Las escrituras es clara sobre esto. Lea Romanos 8:1, el 33, Hebreos 10, el 14, Efesios 1, el 7. Crea en la palabra de Dios para la iglesia. Crea que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Gálatas 3:13. Libérese de las mentiras de los que quieren asustarlos con una maldición abolida. En relación con los versículos 8, 10, por gracia Dios quiere que usted dé de la medida que usted pueda dar.
Para algunas personas eso sería menos que el diezmo. Quiero recordarles nuevamente que nosotros no estamos bajo el sistema del diezmo en la actualidad. Hay muchos creyentes humildes con muy poco ingreso para los cuales dar el diezmo sería demasiado y a ellos no les importa. En la actualidad no existe tal cosa como dar para el alfolí. Eso no es la manera que damos, porque lo que Israel daba era de forma de productos y ganado. Un comentario final sobre la maldición de Malaquías 3:9. Solo hay 3 textos en los cuales el mismo Jesús mencionó el diezmo. Y créalo o no, en realidad Jesús maldijo, pronunció ayes a los diezmadores, porque el resto de sus vidas era hipocresía. Esto prueba que no hay tal cosa como bendiciones automáticas para los diezmadores. Lea Mateo 23:23, Lucas 4, el 42, el 18, el 12. Muchos utilizan hasta historias que inventan sobre tragedias que le han pasado a los que no han pagado el diezmo, o dicen que los cielos se abren con muchas bendiciones a los que dan. Relacionan todo lo bueno o lo malo que el ser humano pasa en esta vida terrenal, conectándolo directamente con el diezmo. Mera superstición. Cuando nosotros comenzamos a diezmar, nuestros hijos ya no se enfermaban. Las enfermedades son parte de nuestra naturaleza humana. Lo que hemos obedecido al Señor en este mandamiento de escudriñar las Escrituras, sabemos perfectamente que la enfermedad es algo inherente a la condición humana y no a la falta de fe, como enseñan estos apóstatas. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 11:29, ¿quién enferma y yo no enfermo? Luego lo vemos clamar 3 veces al Señor para ser sanado de una enfermedad que lo afectaba. Y no fue sanado. Estos ministros, pastores y evangelistas podrán afirmar que Pablo no fue sanado por falta de fe. La respuesta que obtuvo del Dios soberano fue en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchos han vivido milagros sin tener fe, y otros tantos han realizado milagros sin tener la fe. Muchos han vivido milagros sin tener fe, y otros tantos han realizado milagros sin tener la fe regeneradora en el Señor, como fue el caso del egipcio en los días de Moisés y los milagros que imitaron los hechiceros de Faraón. Los milagros no convierten a las personas. Marcos 6:52. Porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Satanás y sus agentes pueden hacer milagros. 2 Tesalonicenses 2:9. Inicuos, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mateo 7:22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Los milagros han servido para apoyar a los ministros de falsas religiones. Deuteronomio 13, el 1 al 3. Cuando se levanta en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y se cumpliere la señal o prodigio que en él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle. No darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. No todos los que dicen seguir una iglesia porque allí han visto milagros son verdaderamente creyentes. Seguir a una congregación porque allí han visto milagros es una evidencia contundente que los tales no poseen fe. No la tienen, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Hechos 11:1. Es pues por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es indispensable para la salvación, no para recibir milagros. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto de vosotros pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe.
Juan 20:29, Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La bienaventuranza ofrecida por el Señor es para los que sin haber visto milagros, creyeron. La fe es indispensable para la salvación. Hermanos, los judíos en la actualidad no diezman. Los rabinos judíos, quienes en teoría deben de conocer y saber y aplicar mejor la ley de mosaica más que estos apóstatas, no cobran diezmo, porque ellos saben que únicamente los levitas pueden cobrar el diezmo. A causa de la destrucción de los archivos genealógicos en la destrucción del templo del año 70 después de Cristo, ellos no pueden identificar a los verdaderos levitas. Entonces, ¿podría algún líder, pastor, evangelista, probar que es descendiente directo de Aarón para tener el derecho de pedir el diezmo? Aunque el que piden ahora no es en especie ni en ganado, sino monetario. Romanos 6:14. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, si usted quiere vivir bajo la ley, no se haga llamar cristiano. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8:7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, los que esto no entienden, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 3:10-12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley fue dada a la nación de Israel, Romanos 9:4. La gracia fue dada para toda la humanidad, Romanos 10:12-13. La ley, haz esto y vivirá por ello, Deuteronomio 27:26. La gracia, crees y serás salvo, Hechos 16:31. Si no guardas la ley, eres maldito, Gálatas 3:10. Cristo nos redime de la maldición, Gálatas 3:13. Bajo la ley vives por las obras, Gálatas 3:12. Bajo la gracia vives por fe, 2 Corintios 5:7. En la ley estás bajo maldición, Gálatas 3:10. En la gracia estás bendito con todas las bendiciones celestiales en Cristo. Efesios 1:3 en adelante. Bajo la ley debías de ir a la casa de Dios, el edificio, con tus diezmos y ofrendas. Malaquías 3:10. Bajo la gracia no existe tal edificio a donde puedas llevar tus ofrendas, sino que cada creyente forma parte de la casa de Dios. 1 Corintios 6:19, Efesios 2:21-22, 1 Timoteo 3:15, etcétera, etcétera. Así que aquellos que dicen que usted será maldecido por no diezmar, en realidad lo llevan a vivir bajo maldición al practicar cosas y ritos que pertenecían exclusivamente para los judíos y que eran de la ley. Hermanos y hermanas en la fe, espero que estas palabras o este pequeño estudio le haya servido de gracia. Como siempre he dicho en otras ocasiones, si usted quiere diezmar, hágalo, es su dinero, pero que no sea bajo engaño y que todo se haga conforme a las Escrituras. Que la paz de Cristo sea con todos. Amén.